Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más, siempre hay un capítulo, a un episodio más. Qué seria la cosa. Sí, a un episodio más de Los Salados. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una cara nueva para todos. Tenemos a un buen amigo con nosotros y yo les voy a dejar que ustedes se presenten nuevamente para que después dejemos al hermano ahí. Por si no lo conocen. Sí, No nos sí. conocen. Bueno, nosotros somos los mismos de siempre, ¿va? Gerson, un gusto. No de aquellos. Nada, cabal. Bueno, yo soy Emerson, ya no nos conocen en un nuevo episodio que estamos acá. Y pues tenemos la grata... el día de hoy nos acompaña una persona muy especial para nosotros, muy especial para muchas más personas, ¿verdad? Y lo dejamos que se presente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos vean. Eso me lo aprendí de otros videos que he visto. Qué bueno estar aquí con ustedes en este episodio número 4. Ahí estuve al pendiente de los primeros 3, así que no crean que nos siguen. nuevo. Así que estoy suscrito, por cierto. Si se Es nuestro fijan ahí, fan número 1, dice. ahí estoy Si se viendo. suscriben, vamos a sortear que invitemos a otra persona aquí. Ahí está. Así que, pues, gracias por tomarme en cuenta. Mi nombre es Josué David Guzmán. Un placer estar con ustedes. Ya he compartido tiempo antes en iglesia, en actividades, y pues ahora en este momento especial, que pues esperando sea de grato agrado para los que estén oyendo, viendo y para el tiempo que invirtamos acá. Así es. Y bueno, si ustedes ven el fondo, no estamos en el lugar habitual. No es nuestra casa. No estamos en casa, andamos lejos, andamos paseando. Nos han soltado desde un momento. Nos han soltado la correa un Sí, ratito. y ustedes se preguntarán que si, bueno, ¿quién es la persona que está con nosotros, verdad? Y como ya decía Emerson, es una persona muy especial para nosotros. Creo que es inspiración para toda una generación a nivel nacional. Y ya lo van a saber. Generaciones. Sí, ya lo van a saber por qué. Y es que, como él dijo, se llama Josué Guzmán. Pero vamos a empezar esta entrevista y nuestro tema de este día es el llamado pastoral. Yo creo que para muchos es interesante el tema porque en lo particular o en lo personal, mejor dicho, yo tengo mis dudas acerca del llamado. Sí, y Se quiere escapar. y el hermano ahorita nos va a aclarar ciertas situaciones, ¿va? ¿Cuánto gana? Emerson quiere saber si la sierva viene incluida. Por ahí dicen que sí, a veces no. Entonces, hoy vamos a hablar del llamado pastoral, pero antes de conocer al pastor, queremos saber quién es Josué Guzmán. Bueno, pues, como les decía, mi nombre es Josué David Guzmán Hernández. Así está registrado en el DUI, en todos los documentos legales. En la partida de nacimiento. En la partida de nacimiento. Tengo 36 años de vida. Nací un 25 de diciembre de 1988. En la víspera del 24, un mortero reventó en la casa, asustó a mi mamá y me Y tuvo. ahí vino. Casi Así le fue. arruinan los panes con pollo. Sí, y desde ese momento nací con los pelos de punta. Entonces aquí estamos a la fecha, gracias a Dios, pues casados. Ya tengo casi 8 años. No anden preguntando por el hermano, por favor. Ya está casado. Ya estamos reservados y apartados, casi 8 años. El próximo 22 de julio cumplimos 8 años de matrimonio con una princesa de 6 años que se llama Melissa. Muy felices en nuestra casa, en nuestro hogar. Siendo pastores locales en Iglesia de Dios Centro Cristiano Vida desde hace ya más de 3 años que salimos al pastoreo, actualmente como director nacional de Generación Emergente El Salvador, y pues en la vida secular ya Dios me ha permitido culminar mis estudios universitarios, licenciatura en el idioma inglés, opción enseñanza del alma mater de la Universidad El Salvador. No de Y como cualquiera. nos llaman por ahí, hijos de la Minerva. Y pues una maestría en dirección de empresas y gestión de proyectos de Escuela de Negocios de España que recién finalizamos hace unos meses atrás, y ahora la preparación teológica que estamos estudiando la licenciatura en Ministerios Cristianos y más que pueda estar por venir. Así que ese es por el momento. Ese es Josué. Ese es Josué. Espero no ser suegro en unos 40 años. Sumémosle 10 más. Más 10 más. Ok. Así que por el momento ahí estamos. Vaya, hermano. Ahora Mire, que lo conocemos un poquito más,
También queríamos preguntarle un poco de cómo fue su infancia, el momento de dónde se crió, momentos difíciles, momentos bonitos. Ok, yo soy originario de la ciudad de Apopa. Ahí estoy asentado, como dicen por ahí. Toda mi vida fue en Apopa hasta que me casé. Ahí sí nos salimos de Apopa, ya nos mudamos para la casa que Dios me permitió tener. Mi infancia te podría decir que fue bastante bonita. Mis padres han sido creyentes. Bueno, mi madre desde que yo nací, mi padre se unió en el camino del evangelio en la infancia. Tengo 2 hermanas, una mayor y otra menor. Yo soy el de en medio. Y fue bastante buena. Tenemos una familia bastante unida, bastante servicial en la obra de Dios. Todos tenemos roles diferentes dentro de la iglesia. Mis padres son pastores de iglesia local en Aguilares, siempre de Iglesia de Dios. Mi hermana menor está trabajando con los adolescentes. Mi hermana mayor actualmente es miembro de Asamblea de Dios. Y pues ahí estamos. Realmente experiencias de mi niñez, te podría decir que me reventaron la frente un día de chiquito. Enfermedades que creo que siempre pasan. Me cuentan por ahí que estuve a punto de morir cuando era recién nacido. Yo no me acuerdo. Pero no fue por el cohete, ¿va? No, yo creo que me dejó el susto. Me dejó el susto. Y sí, recuerdo que ese es un testimonio que cuentan mis padres, que sí estuve a punto de morir y de los cuales ellos declaran que ha sido un milagro de parte de Dios. Y pues que hasta ahora, hasta aquí estamos por la voluntad de Cristo. Guerrero, 36 años. 36 años. Y 36 años en los cuales también ha sido líder de jóvenes, ¿verdad? Aparte de líder de jóvenes, ahora estamos en pastorados, en el lugar en el cual hoy nos encontramos, ¿verdad? Pero también viendo esa situación, también hay otra interrogante que nosotros tenemos, en que ya siendo pastor, si has visto la mano de Dios, o sea, una experiencia así súper heavy que has podido tener en algún momento en tu pastorado. Sí, fíjate que cuando iniciamos con mi esposa en la vida pastoral, nos asignaron una plantación. No había un lugar fijo o permanente, como la mayoría de iglesias que tienen sus instalaciones propias a nombre de la Iglesia de Dios. Nosotros iniciamos en una plantación sin local. Eso significaba que teníamos que andar alquilando. Por ende, pues, de repente salía un mejor contrato y era de analizarlo por el término de las finanzas y podernos mover siempre y cuando no nos saliéramos de la zona donde estábamos, para que la gente tuviera siempre la oportunidad de movimiento. Sí. Y sí hubieron, creo, momentos críticos, si te lo hablo desde la parte humana, porque lógicamente cuando vas contando y ves cuánto te va faltando para cerrar el mes, para pagar los recibos, para pagar el alquiler, y a quien primero busca es a Dios y que toque corazones, para que como iglesia podamos mantenernos firmes. Y recuerdo que hubieron 2, 3 ocasiones donde estábamos unos cuantos cientos en negativo para pagar el alquiler, y de repente llegó una ofrenda de alguien fuera del país y quiero bendecir la plantación, y con eso pagábamos. Recuerdo en otra ocasión que unos amigos venían de Europa, recién instalarse otra vez aquí en el país, y me dijeron, vamos a congregarnos con ustedes, los conocemos. Y ellos vinieron y dijeron, y aquí traemos los diezmos y la primicia. Y en esos meses era así como que, y nos faltaban tanto, y entraba ese diezmo, entraba de repente esa ofrenda, entraba esa primicia, y por unas 2, 3 ocasiones te podría decir de que ahí vimos el respaldo de Dios y la confirmación de que Dios quería que estuviéramos en el ministerio pastoral, porque quieras o no, cuando ves que en la parte hay ciertas áreas donde sentís que hay problemas, uno se puede llegar hasta cuestionar, y ¿será que de verdad yo tenía que estar acá? Pero cuando ves el respaldo de Dios en esas puertas que se abren, te motiva a decir, sí estoy bien acá, y sí es el llamado. Anotando por esas experiencias de Anel para ver si llega, si recibe el llamado hoy o mañana. No, ya me motivó. No, yo me imagino que son situaciones críticas, y creo que supongo que no debe ser lo más difícil, pero debe ser una de las situaciones en las que uno se plantea
Sí, de verdad es. Sí, no, o sea, ¿qué estaré haciendo malo? O porque creo que toda obra tal vez sí necesita el 100% de Dios, pero no se mueve si no es económicamente, ¿verdad? Porque Sí, tiene claro. que haber un alquiler, el pago de servicios básicos. Entonces me imagino que puchica, ver el respaldo de Dios en esas situaciones, uno Se motiva. sí se motiva a seguir. Y ya metiéndonos de lleno en el tema del pastorado, hermano, primero, ¿a qué edad usted sintió el llamado y cómo supo? Mira, fue en el 2018, si la memoria no me falla. Estábamos en una asamblea centroamericana, era la primera que se desarrollaba aquí en el país, y yo fui de invitado, porque realmente esa asamblea suele ser para pastores y delegados. Yo en ese momento no era ni pastor, ni tampoco delegado. Era líder local de mi iglesia y distrital de líder de jóvenes. Y recuerdo que en ese momento era nuestro líder nacional, Eric Serrano, y él me dijo, nosotros te costeamos la mitad, y el distrito, yo pertenecía a San Salvador Norte, me costeó la otra mitad. Entonces, para empezar, fui gratis, gracias a Dios, porque tenía su costo, lógicamente, ya que eran varios días. Pedí vacaciones en mi trabajo de un día para el otro, porque todo fue de última hora, me la dieron. Entonces pude ir, y luego la autorización de mi esposa, que era lo principal. Y me La dio que el manda ahí. permiso. Porque si ella decía que no, era no. Sí, entonces me dio el permiso, bendito Cristo. O sea que a usted ya lo llamaron con todo y familia. Sí, fíjate que yo creo que hay algo importante. Cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa, yo le mencioné a ella la motivación que yo tenía el trabajo en la iglesia, de estar involucrado, de que a mí me gustaba servir. Y yo le dije, en un futuro no sé. O sea, para mí era un no sé. Nunca fue un no, nunca fue un sí, siempre fue un no sé lo que va a pasar más adelante. Y yo sí era una parte clave que quería que ella lo tuviera claro. Y para ella estaba esa parte clarificada. No sabíamos qué iba a pasar, pero lo que pasara era parte de. Y recuerdo Estaba la posibilidad de que un inicio. podría haber una Ujú. posibilidad, pero yo lo pensaba más como quizás una motivación personal, de que el llamado a mí me atraía, pero más de una manera personal. Ya en esa asamblea, recuerdo que hubieron bastantes plenarias y hubo una donde el que estaba predicando, sí no recuerdo quién era, hizo levanten la mano quien sienta el compromiso de. Y yo sentí que Dios me habló a través de esa plenaria. Yo donde estaba levanté mi mano y dije, es que aquí es. No sé cuándo, no sé cómo, solo sé que va a llegar el momento. Ahí sí yo te puedo decir que ya mi respuesta no era no sé. Ahí mi respuesta era cuándo va a ser. Y no pasó instantáneamente. Te hablo de un 2018 y salimos al pastoreo con mi esposa después de la pandemia. Hubo un tiempo de 2022. preparación. Seguí trabajando con los jóvenes. Llegó un tiempo que fui consejero del equipo pastoral de consejeros de la iglesia local. Y luego, te estoy hablando casi 4 años después, vino ya la oportunidad de Dios para que pastorear. saliéramos a pastorear. Entonces no fue algo inmediato, simplemente fue una confirmación previa para que sucediera un tiempo después. Hubo una preparación antes de eso. Sí, porque ya después, ya uno ya trabaja diferente, si te lo puedo decir Sobre así. todo mentalizado, ¿va? Porque Sí, mentalizado a escuchar la voz de Dios para cuando fuera el tiempo perfecto y siempre estar atento. A uno, a no alejarte de los caminos de Dios, y número 2, a que cuando saliera la oportunidad que Dios quisiera, no al tiempo de uno, sino al tiempo de Dios, entonces ya estar listo y decir, ya, hoy sí. Y en ese momento en el cual ya tenía decidido ser pastor, al momento de iniciar, ¿cuáles cree usted que fueron los mayores desafíos que tuvo que atravesar en ese momento? Creo que el primero es vencer el miedo, porque aunque tenés la seguridad, es como de repente estás en un trabajo seguro y querés encontrar otro, después va el miedo de ¿y cómo va a ser la gente? ¿Y qué tengo que hacer cosas diferentes? Entonces ese miedo de ¿y cómo me va a ir? ¿Voy a cumplir las expectativas? ¿La gente me va a querer? ¿La gente me va a aceptar? No es lo mismo a que de repente pases predicando 1 o 2 veces al mes un tema juvenil, a que sepas que vienen las prédicas dominicales Todos los a hablarle a domingos. una congregación
Y si no llega el predicador, ni modo, me toca a mí. Entonces, ponele que de repente a los chicos de la alabanza fácilmente uno les decía, ayúdame con esta canción, pero ya siendo pastor no solo es de decirles, ayúdame con esto, sino de chicos cómo están, cómo les va, cuidar de su vida, pastorearles, el poder igualmente tratar con gente adulta, que a uno lo pueden ver cipote, porque cómo pastorear a personas de 50, 60 años, siendo uno la mitad de edad de ellos. Y creo que lo que usualmente también pasa es cómo mantener siempre la sonrisa y decir que todo va a estar bien, si probablemente en tu vida personal o familiar hay está dificultades. pasando problemas. Sí, Y claro. estar dando la cara de decirle a la gente y hay que seguir. Entonces creo que esas son las cosas que suceden como primer golpe. Motivar cuando muchas veces no está motivado Exacto. uno. O sea, en pocas palabras, primero el miedo, porque creo que eso es lo más grande en el decir uno, puchica, y si le fallo a Dios, o Es si una le fallo al responsabilidad más pueblo, grande. Sí, Ajá. sí, yo siento. Bueno, esas son las preguntas que yo me hago, ¿verdad? Entonces, sentir esa tremenda duda y ese gran miedo, y a pesar de eso, decir sí, creo que. Sí, y ahí entra la parte de pedir la confirmación de Dios, porque la emoción te puede decir sí, pero es el tiempo de Dios. Y cuando y uno le pide señales a Dios, dame una señal, dame una respuesta, dame una confirmación. A veces puede ser visible, a veces puede ser audible, a veces puede ser a través de un tercero, pero que cuando la confirmación llega, ahí ese miedo Yo ya le comienza a dije mermar. a Emerson, ya a Emerson ya le conté, yo ya le puse una meta al Señor para que me confirme si tengo un llamado. Si eso sale, Ya dice. depende de él si me lo... Ah, no, pero ahí está. Si es que Ya la lo pusiste en parte- las manos de él. Sí, pero cualquiera diría, este está medio loco, ¿va? Pero yo sé que si es de Dios, para Dios no hay nada imposible. Así es. Sí, Entonces así es algo bien personal y yo espero que no me conteste. Le hace la pregunta, pero no quiere que la... Yo espero que me dejen visto, dice. Yo espero que la Ojalá que no me respuesta sea- responda. Que la respuesta sea no. Que me responda otra, pero esta no, dice. No, que Que diga haya, que no, va. que haya perdido mi número. Sí, no. No te vaya a pasar las de Jonás por irte al otro lado. Si iba a agarrar por otro lado por estar con esas Sí. cosas. No, no. No creo que eso es como lo más importante porque es una conversación que yo he tenido con mi esposa. Porque a veces ella me pregunta, ¿y si usted tiene el llamado? Y yo le digo, mire, lo importante es estar preparado, le digo. Como puede haber uno, puede no haber. Entonces, no es que yo esté esperando a que lo haya, pero sí estoy alerta. Si Dios llama, pues yo espero que la respuesta sea sí, ¿verdad? Pero si no, tampoco estoy así como, uy, no, no me gusta, va. Para mí me gusta. Yo sigo haciendo la limpieza, como le digo a Emerson, yo encantado sigo haciendo la limpieza en el templo y sirviendo, pero no sabemos si haya un llamado de parte de Dios o nos quiera seguir usando donde estamos. O a veces es como que, úsame, Señor, pero no. O, Pero poquito. Pero poquito. como cuando dice, Señor, ven ya, un corito. Pero todavía no, Señor. Con duda, le dice. Sí, no, es que fíjese que uno a veces ve los ejemplos de las demás personas y uno tiene como guías, digamos, no, como personas a las que admira. Entonces yo digo, esa persona a los tales años ya había empezado tal cosa. Entonces yo digo, no, quizás no estoy para eso, ¿va? Pero también he visto personas, y aquí en la iglesia he conocido a personas que ya el Señor ya las llama ya mayores. Entonces esa es como tal vez no es este el tiempo de Dios, como dice usted, va a ser a su momento. Y también tenemos otra interrogante, y es de que, ¿qué papel jugaron las otras personas para tu llamado? Padres, familias, amistades, para poder decir también a dónde yo voy a llegar o a dónde has llegado. Pues mis padres, como les mencionaba, ellos son pastores locales. Cuando ellos salieron al pastoreo, nosotros estábamos lógicamente como miembros en iglesia local. Entonces los fuimos a apoyar en algunas ocasiones, con trabajo, con servicio, a donde ellos están pastoreando todavía. Entonces verlos a ellos, quieras o no, te sirve de ejemplo.
mi papá es un amante de las misiones. O sea, a él le encanta apoyar a los misioneros, a las misiones, obra local. Y él me transmitió en ese sentido un amor a las misiones. Mi mamá es muy preparada en el ámbito teológico, le permitió terminar una licenciatura que el CEVIDCA manda aquí al país a través de IVIDES. Se graduó hace unos años atrás, entonces ella me motivó la parte de preparación teológica. Y ya luego en mi iglesia local, pues tanto año trabajando con los jóvenes en Apopa, quieras o no te enseña a amar a la gente, con aquellas oportunidades, con las fortalezas que se tienen. Entonces al final se genera como un amor pastoral, que quizás lo ves a un nivel un poquito más pequeño, A una escala menor. a una escala menor, pero en base a cómo vas desarrollando, va creciendo. Luego tuve ya trabajando con obispo Samuel Martínez, que ahora es el director nacional de la iglesia, el supervisor nacional. Trabajé mucho tiempo con él siendo un ejemplo para mí como pastor, y así muchos otros, que quieras o no, te genera eso de yo también quisiera estar ahí, o yo también quisiera eso. Y conocer relativamente a la gente, trabajar en la iglesia, en la parte administrativa, también te genera eso de si Dios me permite, poderle ser útil también en esa área. Entonces siento que mis padres, mi esposa ha sido una mujer servidora por muchísimos años. Yo no la conocía. Yo a ella le digo que yo la conocí como 15 años antes de conocerla de verdad. Ya la tenía vigiada. Fíjate cómo es Dios. Porque ella era miembro de la iglesia del mismo distrito. De GDS. De GDS. Saludos a GDS. Y por muchos años trabajando en el mismo distrito, yo la vi, le digo. Yo la vi allá de reojo cuando éramos hipotes. Y quién iba a pensar que 10, 15 años después Sí, iba a casar. íbamos a estar casados. Hijo de Lul. Entonces yo creo que igual Dios prepara todo, porque ella es una mujer muy servicial, muy usada por el Espíritu Santo, y siento que las piezas que Dios te pone enfrente son para confirmar a dónde Él te quiere llevar y el propósito que tiene para la vida, ya sea de una forma u otra. Y por eso la Biblia dice, unos llamó pastores, otros maestros, otros evangelistas. Ya Sí, Dios claro. sabe y va aclarando el camino de cada uno. Entonces siento que todo suma, nada resta. Así Siempre es. todo va a sumar. Hasta las experiencias que parecen problemas o dificultades, eso no te resta, te suma porque te está preparando para algo. Ok. Y nosotros podemos dar, bueno, yo puedo dar fe de la hermana Lorena, ¿verdad? De que ella, su servicio ha sido bastante también reconocido, ¿verdad? En la GDS, como lo mencionábamos. Nosotros también teníamos la oportunidad, bueno, la oportunidad de que nos invitaban en ocasiones y ahí la veíamos. Creo que fue partícipe de GDS Dance, ¿verdad? Si no mal me equivoco. Creo que sí. Ajá. Le voy a preguntar su vida pasada. Ahí fue que el hermano se enamoró y se Cabal, cuando le veía coordinando a todas las demás, o sea, ella era la mera mera. Ajá. Entonces, en ese trayecto, Dios, me imagino, no es que tanto que nos imaginamos, sino que sabemos de que Dios, hemos visto el respaldo de Él con respecto a todo lo que se mueve en nuestro ámbito que tenemos, ¿verdad? Y también tenemos otra interrogante que dice, ¿alguna vez dudaste de tu llamado o pensaste en renunciar? Creo que humanamente hablando, te llegan momentos donde te sentí golpeado, donde Cansado. quizás cansado. Porque cuando sabes que el llamado es confirmado de parte de Dios, quizás la duda puede entrar, o recuerdo que un par de ocasiones me entró de quizás me aceleré. O sea, nunca pensé, no es mi llamado. Quizás el dilema que llegué a sentir fue, ¿será que me apuré en la decisión? Yo sabía que iba a llegar. Y recuerdo que fueron momentos críticos en mi vida personal, porque yo a veces predico en iglesia y les digo, si ser cristiano fuera a solventar los problemas de vida, las iglesias estuvieran llenas. Todos estuvieran aquí. Porque aquí solventaras deudas, aquí solventaras enfermedades, problemas de todo. Pero el cristianismo te ayuda a acercarte a Dios y a saber llevar las situaciones de vida que nos toca enfrentar, porque al final la misma Biblia habla que nos preparemos para lo que está por venir y que lo hagamos con la fortaleza y fuerza de Dios. Entonces recuerdo que han habido
situaciones ya más personales y familiares. Mi esposa estaba atravesando una situación de salud bastante delicada en parte de gastrointestinal. Ya por un par de años dentro del ministerio se empeoró. Y mi niña ha tenido situaciones respiratorias que igual en estos 2-3 años atrás se le han acrecentado, que recuerdo que una noche yo sentí un conflicto muy interno y personal donde sí me pregunté, o sea, ¿será que no era el tiempo y no era lo ideal? Porque quieras o no, humanamente hablando, el servicio a Dios pues requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, no solo de uno, sino de la familia. Aunque los niños estén chiquitos, lógicamente ellos también aprenden. Recuerdo que esa noche mi esposa estaba bien mal, se sentía súper mal, se fue a acostar algo temprano, pero le veías en su rostro el sentimiento de dolor de lo que estaba pasando. Y mi niña no dejaba de toser, tosía, no podía dormir, y yo apagué las luces y las puertas están de frente, entonces podemos ver a la niña y la niña a nosotros, y la niña tosiendo, y mi esposa yo la veía, y en ese momento yo sentí un choque y me quedé, que quizás no era el tiempo, porque yo pensé o sentí en ese momento que la parte del ministerio nos había quizás consumido humanamente, y veía yo el impacto en el físico de ellas. Y recuerdo que me tiré, fui al lugar donde yo suelo orar y le dije a Dios y le pregunté, Dios mío, si de verdad es este el llamado, o sea, de verdad esta es la paga, o sea, de verdad, o soy yo quien me equivoqué y ahora estoy viendo las consecuencias de mi mala decisión, de mi anticipación, de haberme adelantado. Y hace poco, unos días atrás, con mi niña siempre oramos antes de dormir, y ella en sus oraciones, ella suele decir, Dios, sana a mi mamá, sáname a mí de lo que yo padezco. Y tiró una frase que me pegó fuerte, porque le dijo, y Dios, y cuida a mi papá para que no se enferme, porque él nunca se enferma. Y cuídalo a que no se enferme. O sea, me pegó fuerte porque yo me quedé, si supieras cómo preferiría ser yo, y no tú ni mi esposa. Y en esos momentos es donde yo, quieras o no, me golpeo humanamente hablando de decir, he tomado una buena decisión, era ya el tiempo, o me tuve que haber esperado. Entonces yo sé que la confirmación está, pero lógicamente cuando hay factores que golpean tu entorno, a veces uno se siente, o yo me he preguntado, dicho, es mi culpa que esto pase, porque quizás me adelanté, porque quizás no era el tiempo, y yo estoy provocando todo esto. Y quieras o no, esa frase que tengo que mi niña dijo, yo sí me quedé, Dios mío, ¿y de qué sirve que yo esté bien? ¿De qué sirve que yo nunca me enferme? ¿De qué sirve que yo nunca me queje? Si las que me importan, las que me interesan, mi prioridad, están sufriendo y yo me siento impotente. Porque en la iglesia uno se da duro, uno se revienta, si lo podemos decir así. Pero en esas situaciones yo me siento el más impotente, el más inútil. Y eso es donde sentís a veces como un dilema de si estás en el tiempo correcto. No dudar del llamado, pero a veces entra la situación, es el momento, es el tiempo. Y ahí es donde lógicamente buscar el consuelo de Dios y las palabras de Dios que vengan y Dios te pueda decir, dale. Se podría decir que hay veces por esas áreas donde el enemigo lo quiere atacar a uno. Yo pienso que sí, fíjate, porque quieras o no, el enemigo te va a atacar donde te duele. No te va a hacer cosquillas, te va a querer realmente botar. Y yo soy bien enfático al decir que mi prioridad siempre va a ser mi niña y mi esposa. Y si ellas están bien, yo voy a estar bien. Por ende, si ellas están mal, Le afecta. a mí me pega. Sí. Entonces, en mi físico no se va a notar, en mi cara quizás no lo vas a ver, pero quizás adentro yo estoy bajoneado full, pero yo sé que delante de la gente debo demostrarme fuerte, si lo podemos decir así. Entonces el diablo va a buscar atacar a donde sabe que te pueda doblegar.
Sí. Y a veces, sin querer queriendo, pareciera que el enemigo nos conoce más que a nosotros mismos. Sí, Pero claro. cuando uno se conoce bien, busca la manera de saberse defender y no caer, sino mantenerse firme. Y ahí es donde entra Dios igualmente. Yo he recibido palabras de Dios diciéndome, dale, diciéndome, yo te he visto, seguí. Recuerdo una palabra que hace unos meses una hermana me dio y me dijo, tú sigue porque yo cuido de tu casa. Lógicamente, cuando recibo esa palabra, yo pienso en mi niña Y en su yo no esposa. pienso en que Dios me va a pagar los recibos o que la casa nunca se me va a caer. No, o sea, mi casa es ella Es y su la hogar, su niña. familia. Ujú. Lo material queda en segundo Lo plano. material queda en segundo plano. Entonces, ahí es donde Dios también entra en reconfirmarte y decirte, es el tiempo y es el llamado. Amén. Bueno, supongo que es como parte del oficio, parte del llamado, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Pablo, en el cual él le pidió a Dios muchas veces, pero era alguna situación personal. Y es diferente a ver, como dice usted, al ser amado, que lo esté pasando y uno decir, no, está fuera de mis manos, no lo puedo solucionar. Sí, entiendo que debe ser como bien confrontativo el decirle a Dios, pero yo te estoy sirviendo, ¿verdad? Entonces, quizás uno piensa que el rol de Dios es cuidarlo a uno mientras uno está cuidando a su grey. Y supongo yo que esa debe ser la confrontación que uno tiene. Pero pasando quizás, o cambiando un poquito de tema, hermano, una pregunta que no está aquí, pero ¿cómo es el día a día de un pastor? Mira, para aclarar, yo soy pastor biocupacional. Por Sí. ende, la agenda suele variar un poquito, si lo podemos decir así. Para mí, los días más saturados son de lunes a domingo. Porque quieras o no, el tiempo en general no siempre es 100% en la obra, si lo podemos decir así, porque hay que tener un equilibrio entre la familia, entre el tiempo que uno necesita y el ministerio. Un lunes a viernes yo te podría decir que el tiempo es bastante específico entre tareas de la niña, de llevarla al colegio, de prepararle las cosas. O sea, el día para nosotros con mi esposa inicia a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Inicia a las 5, terminando a eso de las 11 de la noche, relativamente. Nos levantamos, preparamos a la niña, la voy a dejar, regreso. Trato de que al regreso del colegio sean mis tiempos de oración. Si no es que nos toca algún pendiente, porque también hay reuniones ministeriales con los pastores a nivel territorial, a nivel distrital. Ahora con la Dirección Nacional de Jóvenes hay días que dedicamos con mi esposa de venir a las oficinas nacionales para también avanzar en el trabajo. Al terminar eso, bajar y recoger a la niña al colegio, retornar a casa, ver que esté bañada, ver que juegue un ratito, que se distraiga con nosotros, que no hayan tareas. Pero en medio de todo eso estoy trabajando porque mi horario laboral es entre tarde y noche. Cenamos. La ventaja es que trabajo desde casa, bendito Dios, Sí. y eso me ayuda a estar con ella siempre. Irla a acostar, que es un protocolo diario que hay que seguir a eso de las 8 de la noche y de 8 a 10, 8 a 11, avanzar por el estudio que estamos llevando de la licenciatura con mi esposa, tratar de compartir el uno con el otro en la medida de lo posible. Y los viernes, ahí cambia un poquito la rutina, estamos en iglesia, en actividad local. Sábado, levantarnos a las 6 para ir a estudiar la licenciatura. Nos llevamos a la niña de vez en cuando. En la tarde, noche, a veces hay visitación a iglesias, dependiendo cómo esté ese fin de semana. Domingo, el culto dominical. Y la tarde del domingo, sí tratamos de dejarla salir del culto, ir a almorzar en familia y de repente tratar de irnos a distraer a algún lugar con la niña para que la tarde sea aprovechada, llegar en la noche a la casa, dormirnos y volver a empezar. Por ahí anda. Ahorita algo que mencionó que la verdad es un día ocupado, ¿verdad? Que le queda muy poco tiempo. Le quedan 20 minutos de descanso y si Le quedan 20 minutos. mal ya la regó. Y tiempo para ir al baño ahí. Pero la siguiente pregunta que quería realizarle es, en medio de toda esa situación del trabajo, Ajetreo. de Ajetreo. familia, ¿cómo usted mantiene su relación con Dios?
Fíjate que una de las cosas de las cuales yo sí trato de mantener activa es mi comunicación constante, en el sentido de que a veces cuando voy manejando, yo voy orando. Quizás sale de lo común que nos enseñan, porque usualmente la rutina te dice hincado, pero en medio de la movilización, la mente está tan saturada que hay que aprovechar todos los momentos. Yo aprendí a hacer eso por lo mismo de las rutinas que me ha tocado llevar. Yo recuerdo que cuando, antes de entrar al ministerio, yo tenía, y estudiaba en la universidad todavía con la licenciatura, pero también tenía mi trabajo. Yo me levantaba a las 4:30 y tenía que salir a mis prácticas para dar clases de inglés, pero me tocaba caminar 15 minutos de la casa a la parada de buses, porque en ese tiempo no tenía carro. Esos 15 minutos para mí era ir caminando y orando. O sea, yo no iba pendiente de la gente o estaba oscuro. Entonces yo caminaba y Dios mío, pedirte por mi casa. Dios mío, pedirte por esto. Te doy gracias por aquello. Y yo iba orando. Más en la zona en la que vivía, usted orando, dame el celular. No, pues no me estés estorbando. No, gracias a Dios. Gracias a Dios a esa hora estaban dormidos. No madrugaban No tanto. madrugaban tanto. Porque ellos sabían que el que madruga a ellos le ayuda. No, ellos no salían para que no les ayudara. Sí, no, entonces ponele eso, los tiempos que voy manejando. De repente, los que te menciono cuando regreso de dejar a la niña, yo aprovecho y trato de hacer eso en las mañanas. Yo creo que la oración más importante no es a la hora que lo haces, sino cuando el corazón está dispuesto a hacerlo. Esa es la oración importante. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en los 3 tiempos, pero si tu corazón está concentrado, esa es la oración importante. Y luego aprovechar los tiempos de la iglesia, definitivamente. Yo con mi esposa tenemos la costumbre de visitar nuestra iglesia local, que es Apopa, cada cierto tiempo, donde cuando tú sabes que vas, es porque vas a recibir. Y cuando estás en la iglesia que estás pastoreando, pues ahí vas a dar. Pero es necesario que tengas tiempo de recibir. Cuando estoy en las reuniones con los pastores, para mí es un privilegio estar con los pastores. Y cuando estoy en medio de ellos y dicen, oren unos por otros, o sea, para mí esos tiempos son de frescura. Y quieras o no, siempre hay un momento en el día, siempre. El que ya tenés estipulado y aprovechar cualquier otro que logras tener igual. Es que como, digamos que usted se desprende su traje de pastor en algún momento y de cristiano y dice, bueno, no, ahorita me voy a olvidar de todo, la vida espiritual y me voy a ocupar de lo mío. Todo sea playuki. Haciendo, en medio del ajetreo, siempre se acuerda de que hay que estar conectados con Dios. No es que hay un momento en el que dice, uy, hoy no pude hablar o escuchar un mensaje en lo que iba en medio del tráfico. Siempre hay oportunidades. Se pone yo en el carro y yo hay una canción que a mí me gusta mucho, que es la de La bondad de Dios. Yo la pongo y te la voy cantando y voy solo, porque cuando voy solo siento que mi intimidad con Dios es más profunda. Entonces yo voy cantando, ya sea esa canción, de repente hay otra, pero yo trato de cantarla con entendimiento. Y yo sí siento la presencia de Dios andando en el carro. Han habido canciones que me han hecho llorar y yo manejando, pero en mi tiempo. Sí. Porque a veces cuando voy en compañía yo puedo ir escuchando música, pero uno va hablando, va conversando. Se puede distraer. Uno va enfocado en otras cosas, pero cuando voy solo, para mí cambia. O cuando estoy de repente en mi casa trabajando, pongo los audífonos y de repente estoy escuchando a Los Salados en el YouTube, o de repente pongo alguna entrevista de alguien que representa mucho en el Evangelio, pongo música. Yo siento que me lleno. Entonces siempre hay. O sea, eso de desenchufarnos, eso en el cristiano no aplica. Siempre la presencia de Dios está, por lo tanto uno también debe estar enfocado. Y en medio de todo esto, de estar siempre en comunicación con Dios, y aparte de lo que mencionaste de que estar en la iglesia es de dar, ¿verdad? Y cuando vamos a otro lugar, recibimos, ¿verdad? Pero en ese entorno de dar, hablando del pastoreo, ¿qué predicación o qué enseñanza ha marcado tu vida? ¿O ha sido como Especial. Fíjate que hay unas creo que la última fue la que me ha quedado más fresca. Fue en la última
asamblea que tuvimos nacional de pastores, que vino el pastor José Padilla. Él habló mucho en una historia bíblica sobre un personaje que era uno de los guerreros de David, que cuidó un terrenito, dice la Biblia, de lentejitas. Otros iban a pelear y se daban duro con otros, otros conquistaban, pero él cuidó un terrenito de lentejitas. Decía. Y muchas veces él dice, minimizamos el trabajo que Dios nos da, porque quizás nuestra mente dice, yo puedo estar en medio de multitudes y merezco estar en eso. Y él hablaba mucho de que a donde sea que Dios te ponga, siempre vas a ser un guerrero y vas a defender algo que le pertenece a Dios. El hombre le va a poner la grandeza, pero realmente la grandeza viene de Dios. Así es. El humano le pone el tamaño, pero para Dios, ser un guerrero de él, Todo ese vale. título lo vale todo. Y él mencionaba y ponía ejemplos bien específicos de decir, y si tu iglesia necesita una media pintada y se la puede dar, la pintada. Y si solo son 10 o 15, a esos predicarle. Y fíjate que relativamente me dio una risa de cómo te dijera, de nerviosa, porque nosotros exactamente teníamos un par de meses de haber pintado la iglesia. Y nos costó en todo aspecto. Pero cuando la vimos pintada con mi esposa nos dio una alegría enorme porque tenía otra fachada, tenía otra cara. Y de repente él viene y dice, y pinta la iglesia, y alégrate y gózate, porque en eso donde estás, tú estás honrando el nombre de Dios. Y ahí es donde yo me quedé, es que es cierto, todo lo que haces para la obra suma, y no es para satisfacer al hombre o la mujer, sino que está sacándole una sonrisa a Dios. Así es. Sí. Y yo creo que esa satisfacción de decir, le saqué una sonrisa a Dios, lo vale todo. Sí. Entonces, esa es la última que yo te puedo decir que al día de hoy es la que tengo bien fresca en mi corazón. Que lo motivó, mejor dicho. Sí. Vaya, hermano, y una pregunta es importante. No importante, pero supongamos que usted tiene la oportunidad de encontrarse con Josué de hace 15 años. ¿Que usted le diría algo a ese Josué acerca de su llamado, de dónde está? Yo creo que no se lo imaginaría en ese momento. No, primero me desmayo. Se vería con pelo todavía, hermano. ¿Será que en ese momento había? Sí había. Pongamos un paréntesis, hermano. ¿La caída del pelo vino con el llamado o con la boda? No, mentira. Cuidadito donde te estás metiendo, no vaya a ser. Es requisito, hermano, del llamado. No, fíjate que me hice calvinista antes de casarme. Ah, ¿de verdad? Es que yo ya venía, Ajá. ya tenía las puertas aquí del cielo marcadas. Y recuerdo que cuando ya andábamos de novio con mi esposa, ya era bien marcado. Y un día fue así como que démosle. Así que fue antes del matrimonio. Bueno. Así fue mucho antes. No es requisito para hacer... Es que he visto a varios pastores jóvenes. Que cuando se gradúan le dice, venga para acá, le pasa la como que ya máquina. es requisito. lo veo, hermano. Venimos con desperfecto de fábrica. Ahí. Sí, porque fíjese que aquel se está quedando así, entonces yo quiero saber si es requisito porque... No voy a hacer que sea el llamado. ¿El requisito para el llamado o para casarse? No, para el llamado. Ah, ok. Aquí ya Mira, estaciona 2 aviones acá. yo lo que te puedo decir es que entre menos cabello, más santo es uno. Aleluya, aleluya. Calvitos 1:1 dice, los calvitos entrarán primero al reino de los cielos. Amén. Y no se burlen porque vean lo que le pasó a los que se burlaban de Elías. No. Se lo va a comer el oso. No, pero sí, aquí estamos, gracias a Dios. Por lo menos un gasto menos, ¿verdad? La gel, la gel, laca, el champú. Doble. El peluquero. el peluquero. No, Loco. fíjate que gastas más. Ah, ¿verdad? Sí, porque hay que ir semanal. Entonces, si multiplicas eso, Sí, Sí, porque te yo voy sale cada 2 eso, semanas, hermano, ahí. póngale. Sí, porque también Se hasta me van. masaje y que aceites aromáticos. Hay que darle Le pone brillo. musiquita hermosa. no, y hasta te haces experto. Esa máquina no corta. Hasta le reclamas. No, hombre, está bien, está bien. No, Pues, pero sí, mira, lo hablaba con Emerson
casualmente antes de la grabación, yo le dijera a mi yo de hace 15 años, todavía sos herramienta útil para la obra. Esa sería mi frase. Algo ¿Cree que cómo, profundo. bueno, usted se conoce, lo recibiría con amor? ¿O no entendería en ese momento? Le diera las gracias porque nunca se alejó y a pesar de que hubieron momentos difíciles, buscó la forma de mantenerse. Bastante. ¿no? Sí, Algo fuerte. Impactante que te dejaste sin Impactante. palabras. sí, la verdad. Bueno, supongo que, así como Dani nos dijo hace el principio, que él sentía que el llamado, pero todavía no estaba con eso confirmado. Me imagino que hay mucha gente que nos estará viendo, que también podrá sentir, ¿será que yo soy escogido por Dios para laborar en esto? Y la siguiente pregunta va relacionada con eso. Le queríamos decir, ¿qué le diría usted a esos jóvenes que probablemente pueden pensar que tienen ese llamado, pero no saben por dónde empezar o no saben si de verdad tienen ese llamado? Yo creo de que si hay dudas, es porque sí hay llamado. Ok. Habla, Porque padre. ya Dios puso esa espinita, no en la mente, la ha puesto en el alma y en el corazón. Y si hay esa inquietud, ya no es tanto de que Dios la confirme, sino más bien que Dios te lleve a quitar a veces ese miedo o esas dudas. Y hay que orar. Hay que pedirle a Dios por señales, por pruebas, de que ponga a las personas ideales en el camino, porque muchos pueden tener el llamado, pero se pueden terminar alejando por A o B motivo, razón o circunstancia. Y ahí entra la importancia de que uno sepa confiar en Dios. Quieras o no, uno de bicho de 15, 20, 25 años, cuando está soltero, cuando quizás ya tiene su propia fuente de ingresos, de repente tiene algún talento, de repente tiene habilidades, le ha ido bien en la vida. Muchas veces quizás llegamos a pensar que ahí está todo y que ya no hay más que dar hacia Dios. Y quizás muchas veces pensamos que todo lo bueno que nos ha pasado es porque yo he sido bueno. Y cuando llegamos a pensar en eso nos sentimos indispensables. Y ese sentimiento nos aleja muchas veces del llamado. Pero cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios y que va a tener un propósito, porque no todo es por casualidades, y nuestro corazón está enfocado, Dios se encarga de llevarnos. Dios se encarga de encaminarnos por donde es y nos pone a las personas correctas para hacerlo. Si uno se analiza, yo te puedo decir que yo pude haber cometido muchas malas decisiones. Y con una mala que yo hubiera tomado, probablemente no estaría No acá. estaremos acá. O si la gracia de Dios me hubiera acompañado, puede que sí. Uno nunca sabe. Pero cuando uno sabe entender de que es imperfecto y que Dios lo perfecciona, aún en el tiempo malo, Dios sabe cómo rescatarlo y uno sabe tomar la mano de Dios. Entonces, si hay dudas, es porque probablemente sí hay llamado. Es buscar de Dios para que Él lo confirme. para que lo confirme y nos diga el tiempo perfecto. Porque a veces la emoción nos hace tomar decisiones que tampoco Apresurada. apresuradas. Y aquí no es en el tiempo de uno, es en Es el tiempo de Dios. Sí, claro. Amén. Y ya para ir cerrando, algo bien importante y podríamos decir, si pudieras resumir tu llamado en una frase, ¿cuál sería? Piensa. Fíjate que si fuera una frase para resumir el llamado, yo la alinearía con la frase que le hubiera dicho a mi yo de hace 15 años. De decir o de ponerlo en esa parte de herramienta útil eres. La gente te puede desvalorizar 1 y 1000 veces, pero si ya Dios te tomó, vas a seguir siendo herramienta útil. Y Dios me ha demostrado con su amor que herramienta útil todavía le somos. Y hasta donde Dios quiera y hasta donde Dios me dé fuerzas. Porque mientras le seamos útiles, Él sabrá a dónde llevarnos.
siempre y cuando nosotros nos sepamos mantener. Amén. Y creo que nosotros estamos con más dudas. No, y es que siento que, bueno, en la actualidad muchas personas le huyen al llamado o son indiferentes al llamado de Dios para servir directamente en el pastorado, ¿verdad? Entonces, creo que es bien importante y el trabajo que usted está realizando desde donde Dios lo ha puesto es bastante importante porque creo que de ahí usted ha motivado a muchos, ha inspirado a otro montón de jóvenes que esperamos que sea como la próxima cosecha de pastores de la iglesia a nivel nacional y misioneros posiblemente que vayan a pastorear a otras iglesias, ¿verdad? Porque realmente muchos jóvenes quizás están en su rollo de no, yo quizás quiero ser profesional o con que asista a la iglesia basta, ¿verdad? Pero Dios sigue diciendo aquel versículo en el que Dios les dijo a sus discípulos, en el que Jesús les dijo a sus discípulos, perdón, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Entonces, creo que es bien importante que motivemos desde donde estamos y en lo personal o como grupo, creo, nosotros queremos felicitarle porque pues acaba de empezar, como 3-4 meses tiene de estar. Sí, enero, febrero, marzo, para 4 meses. Para 4 meses. Y pues ha sido de motivación para muchos. Bueno, con Emerson estábamos hablando y me decía, está bien chivo el proyecto que han tirado de becas para los estudiantes. Y creo que eso motiva mucho porque algunos dicen, quizás yo tenga el llamado, pero no estoy suficientemente preparado, ¿verdad? Que va juntamente pegado con eso. Entonces, entrando en esto, ¿usted cómo, o mejor dicho, cómo inspiraría a una persona? ¿Cómo motivaría? ¿Cómo motivaría a una persona a que busque ese llamado, que no lo deje? Porque tal vez habemos algunos que decimos, no, pero suficiente con que yo me esté congregando, ¿verdad? Aunque haya esa picazón ahí, pero nos negamos, nos jalamos para el otro lado. Mira, todos nos ocupamos. Y yo creo que entre más nos ocupemos, por alguna razón, ponemos prioridades. Y muchas veces las prioridades vienen a suplir el tiempo con Dios porque nos conformamos con solo asistir. Cuando nosotros ponemos a Dios dentro de nuestras prioridades, el problema que se da es que las prioridades son volátiles. Si al día de hoy yo tengo una deuda, mi prioridad va a ser financiera. Si yo tengo una enfermedad, mi prioridad va a ser de salud. Si yo voy a iniciar una familia, lógicamente la prioridad va a ser la familia. Entonces, cuando tú pones a Dios como una de tus prioridades, lo vas a ir moviendo según la conveniencia o el contexto. Y Dios no es una prioridad. Dios debe de estar en todas tus prioridades. Para cualquiera que sea tu prioridad, Dios va a estar ahí presente. Cuando nosotros ponemos eso, de que no importa el contexto en el que estés o tu prioridad del momento, Dios es parte de esa prioridad, entonces, por más que hagamos, siempre vamos a tener el deseo o la intención de poner las cosas de Dios en el lugar que corresponde. Yo, en mi caso, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de prepararme secularmente, ahorita teológicamente, teniendo mi trabajo secular, teniendo mi trabajo ministerial, teniendo familia. Y yo te puedo decir de que Dios siempre va a estar ahí. Y en todo lo que yo haga, mi intencionalidad siempre va a ser que Dios esté ahí. Y eso es lo que motiva a que siempre estés al servicio de Dios. Eso es lo que motiva a que todo lo que hagas lleve a Dios en el camino. Cuando nosotros comprendemos que Dios es parte en automático de nuestra prioridad del momento, ahí es donde igualmente vemos la mano de Dios que se mueva. Entonces, no hay que acomodarnos a lo que el mundo nos da, sino que siempre hay que tener esa incomodidad de qué más yo puedo dar para Dios. Y entre más uno se prepare, mejor herramienta va a ser. Sí. Porque el llamado está, pero hay que prepararse. Así es. Entonces yo en ese lado, para mí es motivar, uno, a que se preparen, tanto secularmente como ministerialmente. Número 2, que no suplamos una cosa por la otra.
va a requerir más tiempo, puede que requiera más esfuerzo, pero la gratificación que eso te trae es inigualable. Quizás a muchas veces a más de alguno le ha tocado levantarse a las 5 porque hay que estar en la U, y a las 8 hay que salir porque hay que ir al trabajo, y a las 12 corriendo para almorzar, y a las 4 o 5 se sale porque hay que llegar a las 6 al culto, y a las 8 terminó el culto, y a esa hora me pusieron la clase del PBM, de la licenciatura, del EFOMI, del diplomado, y terminó a las 10, y a las 10 hay que terminar las tareas de la universidad y ver qué se hace, y se llegaron las 12, y a las 5 hay que volverse a levantar. Puede que así nos haya tocado. A mí así me tocó por muchos años y relativamente todavía me toca con otros roles de familia. Pero el cansancio humano siempre va a traer el descanso espiritual. Y el descanso espiritual jamás se va a comparar con nada. ¿Cambiaría eso? No, No. dejaría de ser yo. Y dejaría que Dios ya no estuviera en mí, y eso no entra en la fórmula. Bueno, creo que... Bueno, voy a pasar un poco de confianzudo, ¿va? Porque esto no estaba planificado. Pero como usted mencionó que veía el podcast de nosotros, Los Salados, ¿va? En el episodio... No hay examen. A ver si es del team. A ver si es de verdad, no, en el episodio anterior hablamos nosotros sobre los testimonios y rápidamente quisiera preguntarle si hay un testimonio que haya marcado su vida de una forma increíble, si podría compartirlo con nosotros. Fíjate que lo he compartido en algunos lugares que Dios me ha permitido predicar. Yo en mis 20, andaba entre los 21 y 22, a mí me detectaron anemia profunda, propenso a leucemia, cáncer en la sangre. Mis niveles de sangre estaban a 6, cuando lo requerido en un hombre es nivel 13. O sea, yo andaba a la mitad en mis niveles de sangre. Recuerdo que llegué donde el doctor y comencé a pasar consultas y me decía, no sé por qué te ha dado. Me mandó a hacer chequeos, inclusive hubo uno que me hicieron una biopsia de la médula ósea, donde me taladraron la espalda baja, y hicieron un taladro. Me taladraron hasta sacarme un pedacito de la médula ósea. Se me pusieron en posición fetal con anestesia de la que utilizan para cuando hay cesárea. Raquidia. Esa. Y taladrado porque yo vibraba como celular. Y recuerdo que cuando me levanté, todos los utensilios del doctor estaban llenos de sangre. Y yo le dije a Dios, Dios mío, ¿y esto? Y recuerdo que pasé un año así. Fue literal un año que la sangre no me mejoraba. Yo predicaba en la iglesia y a media prédica yo le decía a mi hermana menor, le hacía la seña de tráeme algo, pero no era agua, ella me llevaba Coca-Cola, porque yo estando parado estaba propenso a desmayarme. Y yo le decía a Dios, Dios mío, si yo no sirvo ni para estar parado, porque solo por pararme y hablar yo caía casi de boca en ese sentido. Entonces, después que recuerdo que hubo una vez que me desmayé casi que en la calle, yendo a trabajar, me llevaron al hospital, me ingresaron y el doctor me dijo, tenés 4 de nivel de sangre. Y yo me sentía bien. Yo le dije al doctor, ¿cómo me siento bien con 4? No sé, me dijo, pero te quedas ingresado porque yo no respondo por tu vida. Recuerdo que me ingresaron, me pusieron 4 bolsas de sangre toda la noche, transfusión. Amanecí y me dijo, te voy a dejar ir porque ni modo. Estaba en 7 cuando me levanté. Y, andate, me dijo. Y recuerdo que ese día me tocaba predicar en la iglesia local. Y prediqué y yo le dije a mis mamás, a los líderes, voy a predicarles. Si estando enfermo todo este año lo he hecho, hoy no va a ser la excepción. Prediqué y después de esa noche, todos los meses iba a pasar consulta y los niveles comenzaron a subir, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta que el punto que el doctor me dijo, ya no vengas. Y yo le dije a él, ¿y entonces qué pasó? Mira, me dijo, ni sé cómo te vino la anemia, ni sé cómo se te fue. Fue Dios, le dije yo. Y fue un año bien difícil. Fue un año bien difícil porque mis papás me cuentan que cuando ellos hablaban con el doctor, hoy me lo cuentan
Hoy, ¿verdad? Antes no. En ese momento no. En ese momento no me decía. Mi papá me dice de que el doctor le dijo, prepárense para lo peor. Porque hablando de un cáncer de sangre y no se encontraba o sea, como no encontraba la razón, por ende no sabían cómo tratarme. Entonces fue un año bastante complicado, que yo le digo a mi esposa a veces que gracias a Dios no la conocí en ese entonces, porque yo no servía. Era inútil totalmente, si ni correr podía, porque me cansaba. Recuerdo que jugaba fútbol, a mí me gusta jugar de arquero y me hacían un tiro y tiraban afuera. Yo le reclamaba al delantero, mete goles, tengo que correr y ir a traer la pelota hasta allá. Le decía. Y ahí venía con la pelota, mejor echa el gol, le decía, porque rapidito la agarro. Fueron momentos difíciles, porque te hablo de que no pasaba postrado en cama, tenía mi trabajo, estudiaba en la universidad, tenía mi servicio en la iglesia. Entonces no era que yo podía decir me voy a quedar tirado y a ver qué pase. Nunca dejó de servir entonces en ese momento. No. Entonces ahí es donde Dios me enseñó. Y hay una parte en la Biblia que a mí me encanta, que la escribe Pablo y dice, he aprendido a contentarme, teniendo y no teniendo. En toda situación yo he aprendido a contentarme. Ese versículo yo lo he agarrado como eslogan. Van a haber momentos difíciles, pero en esos yo he aprendido a contentarme. Filipenses es claro en su capítulo 4 cuando nosotros hablamos de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero léete los 5 versículos previos a eso. Ese Filipenses 4:13 es la consecuencia de sus versículos previos y nosotros predicamos de ello, pero yo no te voy a predicar de Filipenses 4:13 porque para mí eso es la consecuencia. A mí me interesa la causa y la causa es que si te aprendes a contentar todo, entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén, amén. Amén. Sí, hermano, ya estaban a reconciliar estos bichos, dicen ahorita. Ahora por nosotros. No, de verdad que en lo personal yo admiro mucho la vida de los pastores, de verdad que por eso no quiero ser uno, porque es que para mí es impactante. No sé, han causado impacto en mí las personas con las que yo me he relacionado y que yo conozco que son pastores, y a veces es menospreciado la labor de un pastor, es menospreciado. El pastor puede estar para todos, pero pocos están para el pastor, ¿verdad? Y creen que el pastor es de hierro o de madera, creen que puede con todo, pero no dejan de ser seres humanos que sienten, que les duele el cuerpo, que tienen sentimientos, y a veces como congregantes o como miembros de la iglesia, nosotros lo que nos importa es que el pastor nos dé nuestro alimento espiritual, y a veces ni siquiera por eso vamos, ¿verdad? Sino solo porque ya es costumbre. Pero la labor de un pastor es muy importante y hay pocos. Así es que creo que tenemos nosotros una inspiración, aparte de nuestra pastora, que para mí es una inspiración muy grande. Tenemos la motivación, tenemos la inspiración del hermano Josué Guzmán, que bueno, está al frente de la Juventud Nacional de la Iglesia de Dios, y que hoy por hoy creo que está dejando un legado, y es lo importante que él ha empezado y ya está marcando un antes y un después, ¿verdad? Que es lo más importante, y necesitamos más personas como el hermano Josué. Ahí te corrijo. Necesitamos más del Espíritu de Dios. Amén. Amén. No, pero más personas que digan que sí, igual que usted. No, ya vamos también, dice. Por allá recibe, no lo asuste así, no lo asuste así. Hoy lo recibe. No, así es que creo que se nos fue el tiempo volando. Sí. Fue una conversación muy amena al principio. Yo creo que yo, en lo personal, yo estaba tímido. No sabía cómo empezar. Es nuestro primer invitado fuera de casa, que no hay tanta confianza, pero se fue, nos fuimos abriendo un poco y dio la pauta al hermano para que tomáramos esa confianza, ¿verdad? Y creo que en este podcast también pudimos ver que el llamado no es fácil. Fácil no es, que podemos ver, como el hermano mencionó muchas veces, que tiempo se tiene que invertir,
que muchas veces uno tiene que hacer sacrificios. A mí me impresionó eso que mencionó de que aún teniendo esa enfermedad, nunca dejó de servir. Entonces, es algo bastante Y uno con gripe difícil. ya no quiere ir a la Uno que iglesia. con un dolor de cabeza ya Por no una va. gripe te da, ya Te no duele vas. la uña, el Testimonio pelo. dijiste del episodio 3. No, y ahí algo para mencionar, para ir quizás finalizando mi participación. Cuando uno inicia o cuando uno ya está, siempre hay que recordar que la familia es la primera iglesia. Amén. Y nosotros, cuando de repente en el caso, si todavía no han tomado la decisión del llamado ministerial, la Ok. primera iglesia siempre es la casa. Entonces, ministros somos. En este caso, que vos estás casado, Dios ha puesto una iglesia Amén. en tu familia. Cuando te cases, Está hablando el Hasta Señor. ese ahorita. llamado se está negando que repréndalo, hermano. cuando se casen, por ahí Diego ya anda de novio. Sí, también. Me lo quemó. Él ya está en plantación. Él ya está en plantación. Entonces, quieras o no, somos llamados a ser ministros. Puede ser la familia, Amén. puede ser una iglesia. Entonces, es el hecho de siempre recordar que a donde Dios nos ponga hay que ser de bendición y ser un instrumento útil para la obra. Entonces, y los que estamos en la obra, pues para mí es importante y mi esposa es una guía para mí en ese sentido de que la familia Es importante. es la clave. La familia va a estar ahí siempre y por lo tanto hay que saberla cuidar, ministrar y pastorear. Y luego entonces dejar que Dios nos permita ministrar y pastorear a otros. Amén. Amén. Así es que, bueno, este es nuestro cuarto episodio. Denle mucho cariño ahí, denle Salimos me gusta. administrados de aquí. Sí, sí, no, la verdad, vamos retados. Vas retado. Y muchos en casa también han de haber sentido Sí, ese así es llamado. que no hay que negarnos al llamado de Dios. Cerramos este episodio diciendo que Dios es bueno, Dios es fiel. Si Él ha llamado, Él sostiene y Él confirma, ¿verdad? Así es que nos vemos en el próximo episodio. Compartan. Nos vemos. Compartan, Bendiga. muchachos. Adiós.